He estado escuchando las noticias de hoy día. Las escucho por la radio. De vez en cuando miro lo que dice el noticiero de la televisión. Hay mucha inquietud en el mundo hoy. El mundo vive en incertidumbre. Vive en incógnitas. El ser humano, la sociedad humana, se preocupa por qué ha de ocurrir en este mundo. Oímos las noticias de lo que ocurre en Ucrania y de lo que está ocurriendo en Rusia. Los dirigentes políticos de esas regiones del mundo. Hay preocupación. El mundo vive en incertidumbre. Y vive en incertidumbre por una razón triste, sencilla, pero triste. El mundo vive de espaldas a Dios. El mundo, cuando digo el mundo, quiero decir la humanidad, la sociedad humana, las naciones del mundo. Esa sociedad humana no reconoce la autoridad de Dios, no reconoce la soberanía de Dios, no reconoce que hay un ser único, incomparable, inigualable, todopoderoso, que dirige los acontecimientos de la historia. Dios desde el principio escribió, por así decir, todo lo que ha de ocurrir en el mundo. Pero la humanidad quiere vivir en sus deleites, en lo que trae delicia a sus actividades, a sus corazones, a sus vidas. El mundo, la sociedad humana, los políticos, hombres de negocios, los seres humanos con los que nos topamos en nuestras calles, quieren sencillamente disfrutar, vivir gozándose de los deleites de este mundo. En tiempos de Pablo era igual, pero Pablo enseña en sus sermones, en sus predicaciones, la importancia de alzar los ojos al cielo, de esperar en Dios, de buscar la presencia de Dios. Aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, porque ellos mismos, él escribe a los tesalonicenses y aquellos
a los que él fue a predicar el Evangelio, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses caminaban de espaldas a Dios, ignorando a Dios, no teniendo en cuenta a Dios. Pero Pablo fue allí y les predicó el Evangelio de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Y hubo un cambio radical en la vida de aquellos hermanos de Tesalónica. Tesalónica, esa misma ciudad que hoy se le llama Salónica, es pueblo de la misma descendencia de aquellos a los que Pablo escribió esta carta. Y Pablo les dio ejemplo. No solo les habló, sino que les dio ejemplo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Convertirse ahí es una palabrita griega, epistrefo, que significa dar media vuelta e caminar en dirección contraria a la que antes se andaba. ¿Y cómo os convertisteis? De los ídolos a Dios. Antes ellos iban mirando a los ídolos de espaldas a Dios. Ahora van de espaldas a los ídolos y mirando a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Querido escuchante, hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso, el único Salvador, para servir al Dios vivo y verdadero. Y no solo eso, versículo 10, qué tremendo texto es este. Y esperar de los cielos a su Hijo. Ese Hijo es Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Querido escuchante, hay una ira venidera. Viene un tiempo en el cual Dios ha de derramar su ira sobre la maldad de los hombres. Dios ha de derramar su ira sobre el pecado, la violencia de seres humanos. Aquellos a quienes Pablo escribió, aquellos tesalonicenses, antes de convertirse, caminaban de espaldas a Dios y mirando, adorando, sirviendo a los ídolos. Pero ahora, al conocer el Evangelio, al conocer a Cristo, cambian. Dan la espalda a los ídolos y andan mirando a Dios, de cara a Dios, y esperar de los cielos. Esperar ahí significa esperar con ansiedad, esperar con deseos fervientes y esperar de los cielos
a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El cual resucitó de los muertos, o mejor, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús es Dios manifestado en la carne, quien vino a este mundo. Cuando el ángel anunció su venida, la anunció así: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, qué tremenda palabra, nos libra de la ira venidera. ¿Quién libra? A todo aquel que pone su fe en él, a todo aquel que se resguarda, se cobija en él, a todo aquel que se refugia en él. Querido escuchante, refúgiate en ese Cristo. Si lo haces, Él te libra de la ira venidera. Hoy se ha estado hablando mucho de ira y de guerra y de destrucción y de bombas atómicas que destruyen. Cristo vino para dar vida y vida eterna a todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. Pon tu fe y tu confianza en Cristo ahora mismo. Alza tus ojos al cielo y dile: Señor Jesús, pongo mi fe y mi confianza en ti. Perdóname, sálvame, líbrame de esa ira venidera. Que a Él sea la gloria y la honra y la alabanza, ahora y por siempre jamás. Amén y amén.